¿A Mateo dijo primero? Vamos a darle este tiempo al Señor porque sí es importante en lo personal arrancar con haciendo lo correcto, que es darle este tiempo al Señor. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra que es puntual, es perfecta, es santa, es tuya. Entonces, te ruego que nos des un corazón reverente, un corazón respetuoso, pero también guárdanos de querer aprender solamente de ti, sino más bien enséñanos, guíanos y danos un corazón que nos permita aplicar lo que aprendemos, ver los ejemplos buenos y los ejemplos malos para poder examinarlo todo y lleguemos a las mejores decisiones para seguirte. Por Cristo Jesús. Amén. Les decía el estudio pasado que en Mateo, en la genealogía de Jesucristo, es muy curioso que Mateo, en la genealogía conforme la va llevando, brinca a 3 reyes entre uno y el otro. Es decir, entre Jotam y Acaz hay un brinco de 3 reyes que se me hizo curioso el preguntarme por qué Mateo lo haría así. Entonces, primero me di cuenta que a Mateo no le importaba tanto la cronología, sino la cristología. Y vamos a leer, dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:1, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Aquí es donde empieza esa buena incógnita en por qué Mateo los brinca. Y la pregunta más importante para nosotros es, ¿qué dirá la Biblia de estos 3 hombres y esos 3 reyes que Mateo no puso? La cronología era importante, no, la cristología sí. Entonces, hoy vamos a hablar de esos 3 reyes en este día que no están en la genealogía, pero de verdad, ojalá puedan tomar nota, puedan no quedarse con una visión corta de por qué Mateo no los vio relevantes, porque cometieron pecados igual que los demás, pero con comportamientos diferentes. Vamos a 2 de Crónicas 22:1. Y hoy sí vamos a leer, para fortuna de nosotros, mucha Biblia, y eso es lo más grandioso. 2 de Crónicas 22:1. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, hijo de Menor, porque una banda armada que había venido de los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Si recordamos ayer, la muerte de Joram fue terrible, un tema intestinal de 2 años, pero me encanta cómo dice el 22:1, los habitantes de Jerusalén hicieron rey. Y si nos acordamos, en Primera de Samuel 16:1, no vayan para allá, Dios le dice a Samuel que ya no llore a Saúl porque
porque Dios se había provisto de rey. Constantemente nos damos cuenta que las personas elegían rey, luego no consultaban a Dios. Y hoy en día llegamos al capítulo 22 y ahora dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey. Es decir, ya no se consultaba a Dios. Y eso se convirtió en una práctica terrible, porque empezó la gente a decir, este me gusta por alto, este por chaparro, este por guapo, este por gordo. Obviamente sí era importante el aspecto de la descendencia. Esa parte lo daban por entendido, que si era descendencia le correspondía a él. Pero no se nos olvide nunca que Dios no siempre escogía el que seguía en edad, es decir, el primogénito. Dios iba haciendo sus variantes. En este caso habían muerto todos los hermanos y le tocó a él. Pero eso no significaba que fuera el que Dios quería. Dice el versículo 2, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. De verdad, pongan atención aquí las madres, porque este pedacito va para las madres. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Recordemos que Acab fue terrible en las cosas de Dios. Anduvo en los caminos de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Pero eso no es todo. Vean cómo empieza el versículo 4. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová. Me llamó la atención y quise hacer una pausa ahí en el sentido de decir, lo aconsejaba la mamá y él hizo impíamente. Pues lo malo. Y resulta que en hebreo, quiero entender una parte. Yared, hay una parte que es bien importante entender de cómo piensan los hebreos. Los hebreos piensan mucho y hablan mucho en aspectos de figurativo y de sentido. Es decir, ejemplo, ahorita llega Mari Carmen, que tiene un hijo que es muy amoroso, le gusta abrazar. Y yo podría decir ahorita, si estuviera fuera de Cabo y fuera a otra ciudad y me abrazara un niño, diría, ay, mira, me recuerdas al hijo de Mari Carmen. ¿Por qué? Porque el abrazo del hijo de Mari Carmen es un abrazo amoroso. Pero si alguien me abrazara incómodamente, entonces yo lo relacionaría con la persona que me abraza incómodamente. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, en base a eso los hebreos escribían. Cuando en el versículo 4 dice, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, la palabra hizo que usan en hebreo es la misma que usa Génesis 1 cuando Dios hizo la creación. Cuando dice hizo el sol, hizo las estrellas, hizo los animales, hizo al ser humano, todo hizo, es la misma palabra hebrea que se usó. ¿Por qué lo hicieron los hebreos esta parte en empatar la misma palabra? Bueno, porque Dios cuando lo hizo con un sentido, que era un sentido de bienestar. Él hizo el agua, hizo las personas, hizo los animales, hizo las plantas. Todo lo que hizo era para el bienestar del hombre y después hizo al hombre. Bueno, con esa misma intención que Dios hizo lo bueno, este hombre hizo lo malo. Es decir, con la misma carga emocional. Versículo 4, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, porque la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaban para su perdición. Qué terrible que este hombre estaba rodeado de una madre que le aconsejaba lo malo y había amigos que le aconsejaban lo malo. La pregunta es, nosotros, ustedes como madre, nosotros como padre, ¿qué le estamos aconsejando a los hijos? Oye, pero yo no estoy diciendo que haga lo malo ante Dios. No, la pregunta es que tus consejos lo acercan a Dios.
Lo que tú le estás diciendo es algo que tenga que ver con que voltee y diga, híjole, este consejo que me dio mi madre, Dios lo va a avalar, Dios lo aprueba. Los consejos que damos, tarde que temprano, van a repercutir en la vida de las personas, de nuestros hijos, de la gente que está cerca de nosotros. Entonces, es bien interesante esa parte. Y después dice, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Cuando me voy al hebreo, me doy cuenta que la gente que te quiere hacer mal, lo hace de tal forma que no lo hace para que hagas este mal inmediato, sino sabe que va a haber una consecuencia. Y no le importa tu consecuencia. Cuando Satanás engañó a Eva y a Adán, él sabía las consecuencias que iba a haber, no le importaba. Él nomás quería que hicieran lo que él quería. Esa es la parte más importante que nosotros tenemos que ver en nuestra vida. Los consejos que damos van a determinar la vida de nuestros hijos. Cuidado con ello. Versículo 5. Y él anduvo en los consejos, obviamente, ¿de quién? Pues de ellos. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab. Versículo 5, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Versículo 7, pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuera destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió de Joram contra Jehú, hijo de Nismi, al cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Miren, siempre hemos hablado en los estudios que hay un plano en el cual lo que estamos viviendo aquí no significa que en base a lo que estamos haciendo en ese instante, Dios empiece a obrar. Dios sabe perfectamente nuestro andar y nuestras actitudes. Dios conoce nuestro corazón. Bueno, Dios veía que el corazón de este hombre no iba a dar cerca de él y ya había ungido a otra persona para que lo exterminara. Por supuesto que nosotros nos damos cuenta, pero ¿conoce Dios nuestro pecado? Sí. Y si nos estamos haciendo cosas que están alejándonos del Señor, eso no significa que Dios no va a obrar en consecuencia. Si nos estamos haciendo cosas que nos están alejando de Dios, eso no significa que Dios no va a sustituirnos o no nos va a mandar a alguien para que nos muestre disciplina. Cuidado con eso. 8. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Qué terrible es que digan, su padre seguía a Dios y este hombre no. Vamos más adelante. Ocosías se convierte en alguien interesante. De ahí nos pasamos a Joás. Capítulo 24. Igual, sí. ¿De Crónicas? Sí, de Crónicas. No nos vamos de Crónicas. Capítulo 24. 24:1. Nos encontramos con un hombre que no voy a decir que es víctima, pero que sí había tenido en su cercanía una madre que lo invitaba a la impiedad, es decir, a alejarse de Dios,
Después se rodeó de gente que lo alejó de Dios. Y entonces Dios le mandó a alguien. Dios bendijo a alguien porque dice que lo ungió. Dios bendijo a alguien para que acabara con él. Versículo 24:1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. ¿Se imaginan un rey de 7 años? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. ¿Cómo le haces, no? ¿A qué caprichos te mueves, no? Bueno, tarde o temprano, todo iba a traer consecuencias. Versículo 24:1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. Estamos en 2 de Crónicas 24. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. 40 años. Reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días. Pero no acaba la frase ahí. Todos los días de Joaida, el sacerdote. No quitemos de la cabeza la influencia de la madre en el caso anterior de Ocosías. Ahora estamos viendo que algo va a suceder con Joás, que dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, todos los días de Joaida, el sacerdote. Y se desarrolla una historia bien linda. Versículo 3. Y Joaida, es decir, el sacerdote, tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Recuerden que había el templo y quería restaurarlo. Dice, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Cuando la diligencia en hebreo significa que no se distraigan y se enfoquen en ello. Por lo cual, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Pero ojo, ¿saben quién vivía en el templo de Dios? Los levitas. ¿Y saben quiénes eran los encargados de que la casa de Dios funcionara? Los levitas. Bueno, ¿cuántas veces nosotros somos perezosos, somos negligentes, inclusive hasta para nuestro bienestar? ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos bendice con un cuerpo, con salud, con un trabajo, no lo cuidamos? ¿Le pueden quitar los zapatos a tu hijo? Cuando nosotros empezamos a descuidar las cosas que Dios nos da y dejamos de verlas como bendición, sino como que es el fruto de mi trabajo, a mí me costó. Entonces empezamos a dejar de ser agradecidos. Cuando empiezas a... No personal, lo tomamos como que yo me lo gané. Yo trabajé todo esto. Y tarde que temprano... Yaret, no haga ruido, Yaret, por favor. Tarde que temprano empezamos a perder la visión, la gratitud, el voltear y decir... Es que yo soy el que me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Es que el cheque tiene mi nombre. Es que yo soy el que trabajo las 8 horas y me canso. Yo no veo a Dios que en mi cama me traiga el cheque. Los levitas empezaron a hacer eso. Los levitas dijeron, no pasa nada. Al fin, si no lo hago yo, lo va a hacer otro.
Y sí, eso sí es cierto. Pero qué triste que sea Dios el que mande otro. Entonces, cuidado con eso. Dice el versículo 6, segunda de Crónicas 24:6. Por lo cual, el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, no se les olvide el nombre de Joiada, es bien importante. Joiada, perdón. No, pero no se les olvide que les dije. Yo dije, yo hablé del que pronuncié. No. Joiada es bien importante. Y le dijo, por lo cual el rey lo llamó, al sumo sacerdote Joiada, y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Es decir, ya estaba estipulado que tenían que ofrendar. Y le dice el rey, oye, ¿por qué no has pedido? Bueno, resulta que dice el 7, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Repito, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, por eso la quería reconstruir, porque quien la destruyó fue Atalía y sus hijos. Segunda de Crónicas 24:7. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Yo te pregunto, ¿en qué gastas tu dinero? ¿Buscas a alguien que necesite y le das dinero para que coma? ¿Ayudas a los pobres? ¿Ofrendas a Dios? Oye, pero gano bien poquito. La Biblia no dice que tienes que ganar mucho para ofrendar. ¿Te lo gastas en alcohol? ¿Te lo gastas en cosas que no dan gloria y honra a Dios? No estoy diciendo que no gastes para comer, estoy diciendo, ¿ya le diste a Dios lo que le corresponde? Es importante que tú te preguntes en qué estás gastando tu dinero. ¿En gimnasio para verte más guapa? ¿Para verte más fuerte? ¿Lo estás gastando en ropa para verte más a la moda? Cuidado cuando tus gastos se conviertan en tus ídolos, pero lo más triste es que sea un dinero que es el fruto del trabajo que Dios te dio y tú no estás haciendo nada por la gente pobre, para que la gente pobre pueda entender el Evangelio de Cristo. Si tú te das cuenta, el día que tú reconozcas que lo que Dios te da es para compartir, entonces comprenderás el Evangelio. Cristo dijo, bienaventurado es más dar que recibir. ¿En qué pensaba Cristo? En todo. Pero nosotros pensamos completamente diferente. Es que apenas si me alcanza para frijoles, apenas me alcanza para eso. Dice Dios, da. ¿Pero qué doy? Da y da. Versículo 8. Mandó pues el rey que hiciesen una arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová. Me encanta porque solamente en el Antiguo Testamento se usa esa palabra, la casa de Jehová, ¿no? Porque él vivía ahí prácticamente. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y la echaron en el arca para llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando venía que había mucho dinero, venía el escriba del rey, el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada, no va a salir en todo el estudio, estoy seguro, no lo voy a pronunciar bien, Joiada, lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros
y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Es decir, ¿para qué era el dinero? Para la misma casa. Hoy en día hay pastores, hay evangelistas que tienen unos carrazos, aviones privados, y había un chiste que contaban de que llegaba a recoger las ofrendas y en una canasta y la aventaba al cielo y decía, lo voy a aventar al cielo y lo que caiga el piso es para mí, lo que caiga en el cielo es para Dios. Y un día lo avienta y hay una telaraña y queda un billete arriba. No, eso es trampa, señor, le dice. Porque se quedó el billete atorado en el techo, ¿no? Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. Me encanta que usen la palabra restaurar. Yo tenía una hermana que dice la Biblia en Proverbios, que corre el impío sin que nadie lo persiga. Cada año ella cambiaba su casa completamente de muebles, de sala. Cada año cambiaba su sala. Y le decíamos, oye, ya llevas 10 salas y nosotros llevamos una pena, ¿no? Y me encanta porque la Biblia nos enseña que hay que restaurar las cosas. Sácale toda la vida que puedas. Sé un buen administrador. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Empezaron algo y lo terminaron. Versículo 14. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Sacrificar holocaustos era el sinónimo de adoración, confesión a Dios de pecados. Entonces, no porque trabajaban mucho, descuidaban la adoración. ¿Cuántos de este grupo? Es que tenemos mucho trabajo, hoy no leo. Estoy tan cansada. Hoy no voy a orar porque... Bueno, sí voy a poner un audio para que me arrulle. No voy a voltear a ver a nadie. Tarde que temprano es bien importante que empatemos sí mi actividad física, pero sin cancelar el tiempo de Dios. Decía un maestro, si estás haciendo muchísimas cosas durante el día, si estás muy ocupada durante el día y ocupado durante el día, que no te alcanza el tiempo para orar o para leer, estás haciendo cosas de más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina. Si no buscamos a Dios, no hay forma de que crezcamos en confianza con Dios, en relación con Dios, pero sobre todo que seamos bendecidos, porque la pregunta es, ¿qué le vas a demandar a Dios? Si no conoces a Dios, ¿qué le vas a pedir? ¿Cómo se lo vas a pedir? ¿Cómo vas a saber que estás haciendo lo malo si no vienes a buscar lo que Él quiere de ti? Es así de sencillo. Versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Segunda de Crónicas 24:15. No olvidemos, quienes llegaron tarde, contamos una historia antes de este rey, que su madre lo impulsaba hacia la impiedad, a que se alejara de Dios, a tal grado que él acabó con malas compañías y lo mataron vilmente y fue enterrado de una forma no honrosa. Ahora nos encontramos con todo lo contrario. Un joven aconsejado por el sacerdote judío. Oír la palabra sacerdote no significa nada que ver con la iglesia católica, ni con la iglesia mormona, ni apostólica, con nada. Sacerdotes eran personas dedicadas al servicio de Dios. Entonces, llega un momento en que el versículo 15, mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Eso no era normal, Eso no era normal. Era tan honroso él que lo llevaron con los reyes.
por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Era un hombre completo. Yo conozco muchos casos donde es que, hermano, él tiene muchas cosas que hacer en la iglesia, pero aquí me grita, en la casa me pega. No, en la casa mi esposa es bien activa, en la iglesia es bien activa, pero en la casa ni un plato lava. Le dura el gas 3 años, no cocina. Este hombre no, este hombre era completito. Este hombre era congruente en la calle, en su casa, en su pueblo. Cuidado cuando seamos cristianos frente a cristianos. Es horrible eso. Seamos cristianos en todo tiempo. Versículo 17. Muerto Joiada. Ya lo dije bien. Y ya se murió. Pues ya se murió. Esa fue su herencia que me dejó, la buena pronunciación. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Pues no hay nada de malo en eso, ¿no? Vean lo que dice el versículo 4. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. ¿Dónde nos encontramos esa misma historia donde viene alguien, lo escuchan y la consecuencia es apartarse de Dios? ¿Dónde, Mireya? La primera vez en la Biblia. Eva y la serpiente. Viene la serpiente y Eva la escucha. La consecuencia, se aparta de Dios. Vienen los príncipes de Judá, le ofrecen obediencia al rey y el rey los oye. ¿Quién no va a querer eso? Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera. ¿Recuerdan quién era Acera? La reina, la diosa de la fertilidad. Y a las imágenes esculpidas. Pero ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? En cuanto murió el guía espiritual de este hombre. La pregunta es, ¿tú eres cristiana o cristiano porque está alguien que te está presionando? ¿Alguien que te está empujando a ser santo? ¿O tú sigues a Dios porque quieres seguir? Y ese era el problema de él. Él no era alguien que estaba convencido de hacer lo correcto ante Dios. Él estaba dispuesto, era alguien sin carácter, porque así como hacía lo que le decía el sacerdote, también hizo lo que le dijeron los otros príncipes. ¿Tú por qué lees? Porque te está diciendo Rubén, lean, y en el grupo oren, y en el grupo hagan. Por eso leen, cuidado con eso. Porque ¿qué pasa cuando no te lo dicen? ¿Qué haces? ¿Buscas a Dios? Que no cese tu error, que no cese tu pecado. Porque entonces, de verdad, lo único que les digo es que va a ser terrible que digas, es que no hay quien me recuerde que lea. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda orar. ¿Qué hicieron esos hombres? Abandonaron las cosas de Dios. Versículo 18 otra vez. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera y a las imágenes esculpidas. Entonces, no antes, importante, el conectivo de resultado. Entonces, la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. Qué curioso, ¿no? Dice, por su pecado. Pero, ¿cuál fue el pecado? Porque aquí dice que desampararon la casa, aquí dice que adoraron a Acera y a las imágenes. Me encanta porque para Dios
Dice, su pecado, en el hebreo, está hablando de una sola cosa que hicieron. Para Dios no es un tema de que eres adúltero, adúltera, fornicaria, drogadicta, mentirosa. No, para Dios el pecado es el pecado. Dios no está diciendo, ay, esta Laurita hoy cometió, esto amerita. No. Dios es santo y para Dios no hay pecados grandes ni chiquitos. Su santidad es manchada. Versículo 19. Y vean lo que hizo Dios. Dios agarra y entonces se enoja y les manda un trueno. No. Vean lo que dice Dios. No. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Siempre que pecamos, Dios parte de algo. Dios no les dice, dejen de hacer lo que están haciendo. Porque si ven eso, el profeta no les dijo eso. Les dice, vuélvete a Dios y yo te voy a ayudar. No lo quieras arreglar tú. No quieras resolverlo tú. No vas a poder. Ven conmigo, enamórate de mi santidad, enamórate de que soy bueno, de que soy justo, de que te quiero, de que te necesito, de que Cristo murió por ti, ahora lo podemos decir. Y después vemos lo demás. El error más grande que tenemos los seres humanos es que déjame arreglar primero esto, déjame ya no mentir, déjame ya no drogarme, déjame ya no enojarme, déjame ya no... Y después vuelvo con Dios. Dice, no, así ven. Dijo Jesucristo, venid a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Cuidado cuando caemos en ese engaño donde de verdad, ahorita no puedo, me siento muy pecador, estoy muy mal. Es cuando debes de volver a Dios. Pero no quiero irme. Tarde que temprano. Pero no quiero irme. Yo tampoco me quiero ir, hijo. Y entonces, de verdad, la petición de Dios es vuelve a Dios. Y dice, y los profetas, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Por supuesto que si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a escuchar nada de lo que dice Dios. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Me encanta porque también hay promesa. Ese sacerdote seguía a Dios y entonces Dios usó a su hijo. ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijos? Sirve a Dios. Y Dios usó a Zacarías como un mensajero de buenas nuevas para ellos, para que volvieran a Dios. Hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Otra vez ven, no les dice, ¿por qué están idolatrando? ¿Por qué están adorando? No se lo dice. Dios parte de él, no parte de nuestro pecado. Oye, Flor, ¿por qué estás fumando? Oye, Flor, ¿por qué estás robando? Oye, Adelita, ¿por qué estás viendo tu teléfono? No, Dios dice, ¿por qué quebrantas la ley? ¿Por qué quebrantas mi ley? No la quebrantes. No vendrá bien por ello. Es decir, te alejas de Dios, no va a haber bien para nosotros. No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también nos abandonará. Repito, lo dije en la clase pasada y lo diré en todas las clases, no habla de la salvación. La salvación no se pierde, pero sí la bendición. Tú te alejas de Dios, Dios no tiene nada que hacer con nosotros, más que acercarnos a Él. Pero ellos hicieron conspiración contra Él y por el mandato del rey le dijeron gracias. ¿Dice eso? Bueno, le dieron una pedrada nomás, ¿no? Dice, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. En el patio de la casa de Jehová. En el patio de la casa de Jehová.
O sea, ni siquiera tenían ya el pudor de respetar los lugares sacros. Terrible. Así el rey Joás se acordó de la Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea, y lo demanda. Quiero hacer una pausa en este instante. Qué hermoso. Zacarías no se ve que lo iban a matar, ni de esa manera, porque el pueblo judío mataba así a los ladrones, a las prostitutas, a los adúlteros. Lo mataron como si fuese un pecado terrible. Si Zacarías al no saber que era el último acto que iba a hacer, Zacarías murió haciendo la voluntad de Dios. Si te murieras hoy, ¿cómo te vas a morir? ¿No les gustaría morirse haciendo la voluntad de Dios? Cuidado, no sabemos en qué momento vamos a ser llamados. Zacarías, él fue a obedecer a Dios, y el resultado fue que Dios ese día lo lleva a su presencia. Qué alegría, qué gozo, qué emoción que él se muere obedeciendo a Dios. Dios nos permita morir así, obedeciéndolo, en santidad. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él y sus siervos, a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote. Y lo hirieron en su cama, y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Qué contraste, ¿no? Él era el rey y tenía el derecho. El sacerdote no era rey. Vamos al tercer personaje, Amasías, capítulo 25, 1. Vimos primero el ejemplo de una madre que promovía la impiedad en su hijo. Vemos un sacerdote, un hombre de Dios, un siervo de Dios, formando en la vida de una persona que lo adorara al Señor, pero esta persona no estaba convencida de las cosas de Dios, y en cuanto muere él, hace todo lo terrible, al grado tal de que mata a su hijo. Versículo 25. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Cómo será eso? ¿Quién me explica cómo será eso? Oye, fíjate que esta persona tiene necesidad, hay que apoyarla. Ay, bueno, pues apóyala, pues. Dale lo que ocupa. Pues. Ya para que no esté dando lata. ¿No? Ayúdalo, sí, pero ¿sabes qué? Que ni venga, ¿no? O sea, es más, mándaselo. No lo quiero ni ver, ¿no? Porque estoy viendo la televisión. Es terrible eso, ¿no? Es terrible. Y luego, versículo 3, y luego que fue confirmado en el reino, vamos a ver otra vez el 2, hizo él lo recto ante... Pero es que es bien curioso. Hacer lo recto ante los ojos de Dios, lo vimos la clase antepasada, tiene que ver con hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero de nada le sirve a las personas hacer lo que Dios quiere
si entre los ojos de Dios que ve el corazón, no lo has hecho? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo lo explicó Jesucristo en su momento? Jesucristo volteó y dijo, a ver, habéis oído en la ley de Moisés, no matarás. Mas yo digo que el que odia a su hermano, ya lo mató. No adulterarás, habéis oído. Pues yo digo que el que ve a una mujer para desearla, ya pecó. Oye, pero no maté, en tu corazón la mataste. No me acosté con ella, en tu corazón te acostaste con ella. Lo mismo estaba diciendo Dios. Este hombre, lo que está haciendo, no sirve. Para mí, no sirve. Pero estoy haciendo lo que tú dices. No, ese es tu cuerpo. Tu corazón está alejado de mí. Tu corazón, es que yo, Señor, tú dices que yo me sujeto a mi marido y yo le preparo la cena. Sí, pero se la avientas. No, pero yo amo a mi esposa, dice la Biblia que el hombre tiene que amar a su esposa. Sí, la amas, pero ¿qué tal estás viendo otras mujeres? ¿O qué tal le hablas con groserías? ¿O qué tal la ofendes? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas de Dios a nuestra manera, es una pésima combinación, ¿eh? No funciona. Versículo 3. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey de su padre. No, espérense. Hizo lo correcto. Vean lo que dice el versículo 4. Pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres de los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. ¿Entienden? Hizo lo que decía la ley, pero él los quería matar. Él disfrutó matarlos. El tema de él no era cumplir la ley, era matarlos. Entonces obedezco a la ley, obedezco esta ley porque esta me conviene. Me desquito, me voy a vengar. Se anuló completamente. Versículo 5. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y centenares sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos a los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Agárrense porque viene algo bien bonito. Y por bonito es algo bien feo. Mas un varón de Dios, voy a repetir el 6, no olviden el 6. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Por presupuesto no paraba este amigo. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pues si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. No, Señor, es que yo quiero hacer esto, mira, permítemelo, y mira, yo lo voy a convencer y lo voy a traer a Cristo, y a mi chica la va a traer de Cristo, y no, dice Dios, yo no estoy ahí. Yo te he dicho que no hay yugo con los incrédulos. Yo te he dicho que no adorarás imágenes. Yo te he dicho que no vayas a la iglesia católica, que no vayas a esto. ¿Por qué? Porque para ellos es sacrificar todos los días a Jesucristo. Ah, ok. Pero nomás es un bautizo, Señor. Es una boda de mi mejor amiga. Dice Dios, no participéis de las obras de las tinieblas, sino reprendedlo. Cuando nosotros empezamos a minimizar y a socializar los pecados, la vida empieza a caerse. ¿Por qué? Pues porque es que me van a ver mal, Señor, si mejor déjame ser cristiana de la secreta.
Versículo 9. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Si algo ha caracterizado estas historias que hemos leído el día de hoy, como siempre, es Dios advirtiéndonos. Me inquietan las iglesias que hablan de un Dios que le encanta torturarte, lastimarte y verte todo lo malo como si no le importara tu vida. No, al contrario, siempre Dios nos dice, no lo hagas, no lo hagas. El pasado, ¿se acuerdan lo que dijo? No se aparten de la ley del Señor, no les convendrá, no les irá bien. Versículo 9, y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? ¿Qué le estaba diciendo? Oye, pues ya le metí lana, Ya gasté. ya le compré su anillo de compromiso, y es bien católico, o testiga de Jehová, ¿no? O es atea, ¿no? ¿Qué hago, no? ¿Qué hago si yo ya, a mí ya me costó? Y vean lo que dice, y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Dios no es deudor de nadie. Es que, Señor, ya tengo en esta relación 2 años, 1 año, y de veras me siento también con él, me siento también con ella, me siento también robando en el trabajo, me siento también defraudando, me siento también mintiendo. No me lo quites, Señor. Y dice Dios, deja de hacerlo. Dios te va a recompensar. Creamos a su palabra. Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a los otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Eran bravos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron la ciudad de Judá. Pues ya nos pagaron. Desde Samaria hasta Bet-Rom, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volvieron luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Este ejército al que él había pagado y que le dijo no vayas, acabó haciendo el mal. No es un tema nada más de dejo de hacer lo que estaba haciendo. Lo que siembras, cosechas. Una vez me dijo alguien algo muy cierto, y lo creo firmemente porque en mi vida lo he vivido. Dice, Dios te perdona los pecados, pero no levanta tu cosecha. Dios te perdona los pecados, pero no levanta tu cosecha. Esa es tuya. Porque Él dijo, lo que siembras, cosecharás. Bueno, Él acercó a los hombres, Dios le dijo, no los traigas, no los llevó, pero estaban cerca. Y era gente que estaba lista para matar. ¿Qué hizo? Pues lo que sabía hacer, matar. Si vas a apartarte del pecado, huye como José, no lo tengas cerca. 15. Por eso se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, qué curioso, de este no nos da el nombre, del otro sí, ¿recuerdan? Un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Pregunta directa, ¿no? O sea, ¿por qué no buscaste a Dios? ¿Por qué no buscaste a Jehová? ¿Por qué buscaste a otros? Y hablándole del profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey?
Curiosamente, cuando compartimos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, ¿será para mí lo que se está diciendo ahí? No, yo creo que no es para mí. Creo que es para Tavo. Yo creo que es para Mario. Para Jessica. Si tú no crees que la palabra de Dios es tu consejera, nada te va a aconsejar. Porque recuerden que los profetas no decían lo que querían y lo que se les ocurría, sino lo que Dios les decía que hicieran. ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? No dice consejero mío, consejero del rey. O sea, no se le olvida la posición. Dices, permíteme, yo soy el rey. Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Le pregunta. Por supuesto que sabía lo que había pasado con el anterior, con Zacarías. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Qué interesante, ¿no? Este profeta podía haber dicho, oye, no, espérame, si voy me van a matar. Y fue. Sabía que había consecuencias. Y Amasías, rey de Judá, versículo 17, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Entonces, Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer, y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices, he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Terminamos aquí con otra historia donde Dios había decidido ya el término de él, ya el término de su reinado. Dios guarde la hora en que nosotros estemos tan alejados de la comunión con Dios, la voluntad de Dios, que no sepamos que Dios ya tomó una decisión sobre nosotros, si somos rebeldes o si somos santos. Si somos santos, gloria a Dios. Si somos rebeldes, qué triste sería que tu vida fuera cortada o la mía fuera cortada, porque Dios dice, Rubén, de aquí en adelante tú no vas a cambiar. Tu corazón ha sido tan endurecido que lo único que vas a hacer es agravar y agravar tu pecado. Yo les pido en el nombre del Señor que oremos, que guarden su corazón, que oremos los unos por los otros, que nos mantengamos en santidad, que no nos apartemos de la ley de Dios, porque dice la Biblia que nada bueno hay. Y sí termino diciéndoles, la Biblia es la autoridad que ha puesto Dios delante de ti, de ti, de ti y de ti y de mí. No hay otra palabra que no sea la de Dios. Oremos. Señor, gracias porque tú ya vienes pronto, Señor, y tú tienes promesas que vas a cumplir, porque ninguna ha fallado. Como padres, ayúdanos a ser padres que acerquemos a nuestros hijos. Como líderes espirituales de nuestra familia también, tanto los hombres como las mujeres, que los acerquemos a ti. Y Señor, que nunca nos vean nuestros hijos que nos apartamos en ningún momento de tu presencia, sino que vean que somos gente que te amamos. Pero Señor, si alguien tiene que recordarnos que te tenemos que buscar, es porque no han aprendido a depender de ti, porque no han aprendido a hablar contigo, porque no han aprendido a buscarte solo a ti, para que aprendan a disfrutarte y a enamorarse de ti de tal forma que puedan decir como el salmista, ni un día fuera de tus atrios, ni un día. En el nombre de Jesús bendice este tiempo, bendice este grupo, Señor, y gracias por las personas que vienen. Por Cristo, tu hermoso Hijo, te damos gracias. Amén.